Y seguimos en esta programación de Hoy por Hoy Melilla, pues donde vamos a hablar de uno de los últimos temas, de las últimas informaciones recientes aquí en nuestra ciudad, relativo a la aparición, la detección de un nuevo caso de rabia detectado en un perro. Es ya el tercer caso que se ha detectado pues, en los últimos meses. Y bueno, como decíamos, es un perro pues asilvestrado, mestizo, adulto, de capa negra, que el pasado día 12 de noviembre estaba pues por la zona baja del río Nano. A raíz de aquí, pues está muy relacionado nuestro próximo invitado y porque está con nosotros Francisco Javier Godino Cabrera, que es el técnico científico en MSD Animal Health, con quien vamos a hablar precisamente sobre este asunto, sobre la rabia. Muy buenas tardes, Francisco Javier. Hola, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Pues nada, muchas gracias a ti por atendernos sobre todo y bueno, como decíamos, hablábamos de este caso que se ha detectado aquí en Melilla, pero a raíz de este caso nos gustaría hacer pues como un repaso, ¿no? De qué es la Muy rabia, bien. cómo detectarla y pues nos gustaría que nos ilustraras un poco, Francisco Javier, cuéntanos cómo definirías, ¿no? esta rabia. Mira, la rabia es una enfermedad vírica que afecta al sistema nervioso y que generalmente se transmite por la mordedura pues, de un animal infectado o también, no solo por la mordedura, también si existe un contacto directo de la saliva con una herida. Imagínate, por ejemplo, que tenemos una herida en la mano y viene un perro infectado y nos lame la herida. No hace falta que nos muerda, también podría infectarnos de ese modo. También es importante que conozcamos que la rabia es una zoonosis, es decir, como hemos dicho ahora, no es una enfermedad que afecta tanto a los animales como a las personas. Y de hecho, el 99% de los casos de rabia que se producen en personas se producen tras la mordedura de un perro. Y existen como dos formas de presentación clínica. Una, la más conocida, ¿no? La que conocemos yo creo que todos un poco más, que se llama rabia furiosa, donde los animales pues se comportan de forma agresiva, muestran pues cambios de pues como repentinos, súbitos de comportamiento y a veces atacan sin provocación. Y en estos animales poco a poco se va produciendo una parálisis progresiva y conduce finalmente a la muerte del animal. Pero también, y no menos importante y peligrosa, es la rabia, la otra forma clínica, que es la rabia que se llama muda o paralítica. Y en este caso los animales pues se muestran como deprimidos o incluso inusualmente dóciles, ¿vale? Por tanto es un comportamiento diferente. Pero también van a sufrir este proceso de parálisis que se va a extender por todo el cuerpo y se va a producir la coma, el coma y la muerte del animal. Ujú. O sea que podríamos resumir que el final es el mismo, pero hay esas dos alternativas, esas dos variables, Esas formas Francisco. clínicas Sí. diferentes, exactamente. ¿Y cómo podríamos detectar, ¿no? En el caso, pues nos encontramos un perro en la calle. En el caso del agresivo, pues es más fácil de visualizar, ¿no? Porque es un perro que está intranquilo, ¿no? Uh-huh. Pero el otro caso, ese perro pues un poco más pasivo y un poco pues más tranquilo en comparación con el otro. ¿Cómo podemos detectar que ese perro está enfermo? ¿A simple vista se puede detectar? Mira, a veces a simple vista, porque los signos clínicos no aparecen de forma continua, es difícil. Lo que tenemos que hacer yo creo que siempre, y en este caso es que si nos encontramos con un perro o un gato que estén pues en la calle, pues deambulando o abandonado, pues nunca deberíamos acercarnos, ni acariciarlo, ni tocarlo. Lo que tenemos que hacer siempre es pues proporcionar también un poco los datos para poderlo identificar, saber, pues como tú decías al principio, ¿no? De este caso que comentabas, la raza, el tamaño, el color, saber exactamente dónde estaba e inmediatamente dar aviso a las autoridades para que se puedan hacer cargo de la situación, para su recogida y para poderlo trasladar a un centro de observación, pero en ningún caso entrar en contacto con estos animales. Ujú. Y bueno, si se llega a dar el caso de que hay una persona pues por desconocimiento o porque, bueno, hay mucha gente, ¿no? que Uh-huh. soy muy amante de los animales y no puedo evitar, me acerco o se cree incluso que pueda ser de alguien, se acerca, Uh-huh. lo toca y pues por desgracia pues tiene pues ese mordisco, Sí. ese arañazo que da, como nos decías, en una herida que ya teníamos nosotros. Uh-huh. ¿Cómo hay que proceder? Bueno, lo que hay que proceder, bueno, en principio lugar, si el perro o el gato nos muerde, hay una medida que es sencilla pero que es importantísima, ¿vale? Tras esa mordedura es lavarnos inmediatamente la herida con agua y jabón durante 15 minutos. Esto es muy importante, es fundamental y debemos todos conocerlo. Este acto tan simple y tan sencillo va a eliminar, en el momento de que hemos sufrido la mordedura, una gran parte de esas partículas víricas que se encuentran en la herida.
Y luego, después de hacer esto, inmediatamente después acudir al centro médico para que en este caso pues ser examinado por nuestro médico y nos puedan aplicar el protocolo que corresponda en cada situación posexposición y de ese modo evitar, en caso de que sucediera, ¿no?, que esa enfermedad progresara. Pero esta primera medida es muy importante y evidentemente siempre estando en contacto con un animal posible de rabia, inmediatamente acudir al centro médico, no dejarlo. Ujú. Bueno, como nos decías, es importante, ¿no? Esa primera pues, cura que podríamos llamarla casera, ¿no? Con lavarnos con agua y con jabón. ¿Cómo de importante es ese primer contacto? ¿Cómo afecta luego, pues quizá ese tratamiento que esa persona que ha recibido pues el mordisco o lo que sea? Porque si ha sido otro animal, también habría que lavarlos con agua y jabón esa Siempre. mordedura. Tiene en cuenta que el virus de la rabia está en altas concentraciones y se encuentra en la saliva. Por lo tanto, esta primera acción higiénica es muy importante porque vamos a retirar una gran parte de esas partículas. Y de hecho es la primera recomendación, ¿no?, que se suele dar ante un caso de esta mordedura. Como te decía, la saliva es la que va a transmitir estas partículas víricas y si actuamos rápidamente y con jabón, esta acción del jabón va a ser capaz de neutralizar y eliminar estas partículas víricas y se considera una de las primeras medidas. Por supuesto, inmediatamente después no dejarlo, irnos al centro médico, siempre acudir al médico, que nos haga una exploración y también el médico, en función del tipo de exposición que hayamos tenido, sea contacto simplemente, si es mordedura o simplemente ha sido sin que haya una herida, un lametazo o un simple contacto, ellos van a decidir en función de la situación qué tipo de protocolo se va a aplicar en cada circunstancia. Pero si tenemos esta mordedura, importante, lavarnos las manos con agua y jabón al menos 15 minutos. Uh-huh. Bueno, pues tomamos nota de este pues, primer paso, ¿no?, que podría pues, evitarnos una mayor expansión de la enfermedad. Y Francisco Javier, no sé si, bueno, a raíz de aquí vemos pues lo que es la importancia de la vacunación, ¿no?, pues en el caso de los animales domésticos, que son los que nosotros podemos controlar, ¿no? Sí, exactamente. Fijaros que la medida de mayor eficacia para evitar la rabia, no solo en las personas, también en los animales, es mediante la vacunación de la población canina, de las mascotas, como tú decías. Y actualmente disponemos de vacunas que son muy eficaces y muy seguras y que van a proteger a los perros frente a esta enfermedad. Perdón. Desde MSD Animal Health consideramos que es necesario instaurar protocolos de vacunación con carácter anual y en toda España. Y vemos muy importante concienciar sobre la importancia de esta vacunación anual, pero con este enfoque de One Health, de una única salud, ¿no? Y porque en este caso, como hemos dicho, la salud de los animales y la salud de las personas está estrechamente relacionada y vemos como protegiendo a los perros mediante la vacunación, también estamos protegiendo a la población. De hecho, MSD el pasado 28 de septiembre, con motivo del Día Mundial contra la rabia, lanzamos una campaña comunicando, ¿no?, a la sociedad que para la rabia también hay una vacuna. Y de hecho, pues colaboramos con determinadas entidades para concienciar precisamente de la importancia de la vacunación de las mascotas. Participamos en proyectos como Misión Rabies y Asia Serengeti, haciendo distintas actividades de prevención mediante la vacunación en África y en Asia. También colaboramos con la Fundación IO en acciones de concienciación, pero no solo fuera de España, también es importante en España. Y ahora mismo MSD también está colaborando con organizaciones como Global Vet Aid, ayudando a familias españolas que están en situaciones de vulnerabilidad para que puedan recibir la vacunación de sus mascotas contra la rabia. Estamos muy alineados, ¿no?, con esta medida de prevención como es la vacunación, porque como te decía, hay vacunas de rabia que son eficaces, que son efectivas y fijaros que la Organización Mundial de la Salud tiene un objetivo con el cual MSD está muy comprometido, que es que haya 0 muertes de rabia en el mundo en el año 2030. Tener en cuenta que actualmente la rabia está en 150 países, que más de 59.000 casos de rabia anuales existen en el mundo, de personas que fallecen. Os voy a dar el dato. Una persona cada 9 minutos muere de rabia en el mundo y suele afectar a jóvenes menores de 15 años. Por lo tanto, disponemos de una medida de prevención que nos puede ayudar
a erradicar la rabia, como es la vacunación. De ahí la importancia, ¿no? Y la necesidad de proteger, en este caso, a nuestras mascotas frente a la rabia a través de la vacunación. Uh-huh. Y bueno, investigando, ¿no? Leyendo un poco también sobre el asunto, Francisco, hemos podido ver y podido también leer pues esa como denuncia, ¿no? De la ausencia de una estrategia a nivel nacional para hacer frente a la rabia, ¿no? A esta enfermedad, y cuál, no sé si desde tu opinión, ¿no? Porque claro, es como una opinión como experto, ¿cuál podría ser ese objetivo, esa clave que terminase de aunar al país, ¿no? En definitiva, pues para conseguir esa estrategia que funcione y que se pueda aplicar en los diferentes puntos pues, de España? Lo que está claro es que España es un país que también está en riesgo, ¿no? Porque tenemos una frontera con el norte de África, especialmente con Marruecos, ¿no? Donde existe la rabia endémica, y hay un gran movimiento de animales y de personas. Y como sabemos, las fronteras son permeables y puede suceder que aparezca un perro infectado de rabia en la península. Recordad, tuvimos el caso, ¿no? Que sucedió en Toledo ya en el año 2013. Uh-huh. Este es un riesgo, pero no es el único. También existe un comercio ilegal de cachorros que llegan a España sin vacunar, procedentes de otros países donde la rabia también no está erradicada. Por lo tanto, España es un país que está en esta situación de riesgo. Y además, como tú muy bien decías, es que carecemos de una estrategia a nivel nacional unificada contra la rabia. Y podemos ver como todavía existen comunidades autónomas, como puede ser Galicia, País Vasco y Cataluña, donde la vacunación de la rabia no es obligatoria. En el caso de la rabia, a nivel de población, ¿no? de nivel de protección mediante la vacunación de la población, en este caso de nuestras mascotas, perros, gatos, tiburones, etcétera, necesitamos conseguir que al menos el 70% de la población canina esté vacunada, porque de este modo vamos a conseguir esta inmunidad colectiva que va a ser efectiva y que va a producir también ese beneficio del que hablábamos antes sobre la salud pública, sobre la salud de las personas. Por lo tanto, necesitamos ese protocolo de vacunación a nivel nacional obligatoria y con carácter anual. Nosotros abogamos por un protocolo de este tipo para evidentemente evitar estos riesgos que podrían aparecer. Uh-huh. Pues sí, y además, recordar, ¿no? También a nuestros oyentes que aquí en Melilla lo que es la vacunación en sí, la vacunación de la rabia para hacer frente a esta enfermedad, pues es gratuita, o sea que solamente hay que acercarse a ese veterinario de confianza, llamar, pedir cita, pero claro, tenemos ese otro factor, ¿no? Que como bien, y otros factores que como bien nos comentabas, Francisco, pues esa frontera con Marruecos, esa pues venta ilegal de cachorros que en definitiva son aspectos que no se pueden controlar, pero bueno, desde casa, desde aquí, pues en Melilla podemos aprovechar y hacer, pues aportar ese granito de arena y también proteger a los nuestros, tanto a nuestras mascotas, a nuestra familia, a nuestro alrededor y también pues a los ciudadanos, ¿no? En definitiva, de la ciudad. Exactamente, exactamente. Ese es un poco el objetivo. Y luego yo creo que también otro tema por aportar que creo que es importante, ¿no? Pues es ese problema también de ese aumento de animales que nos encontramos, ¿no? Sin hogar en las calles, ¿no? Que es uno de los grandes problemas, ¿no? También para este control de perros, ¿no? Y es importante tener estas mascotas siempre identificadas, ¿no? Para tener un correcto control y conocimiento del censo de animales, que también va a ayudar a las personas cuando tienen su mascota a perderlas, a reencontrarlas cuando las han perdido. Y también fomentar lo que es la adopción de animales abandonados, pero no solo la fomención, sino también la educación, ¿no? La educación de saber qué ventajas aporta tener una mascota a la familia, pero también las obligaciones, ¿no? Y poder, pues, abordar causas también importantes para evitar el abandono, ¿no? Muchas veces, una de las cosas más importantes son, algunas veces, problemas de comportamiento o de adaptabilidad, ¿no? De los perros, de las camadas no deseadas que pueden prevenirse mediante la esterilización. Yo creo que con todas estas medidas, bueno, pues podemos conseguir precisamente ese objetivo de que no nos encontremos con ningún caso de rabia en el futuro. Uh-huh. Bueno, pues Francisco, esperemos que a algunos de nuestros oyentes les haya servido. Seguro que aquí hay mucha gente, ¿no? Con mascotas, perro, gato y también hurones, ¿no? O sea que aquí tenemos muchas mascotas y esperamos que si aún hay alguien que pues por cualquier motivo, falta de tiempo, se le había olvidado, pues se ha recordado, ¿no? La importancia de esa vacunación después de haber escuchado esta entrevista,
pues tenemos ese granito de arena que nos llevamos y esa ayuda, ¿no? También a las personas. Y que acuda, si no lo ha vacunado, inmediatamente a su centro veterinario para que le administren la vacunación frente a la rabia, como tú decías. Pues sí, pues nos quedamos con ese mensaje. Francisco Javier Godino Cabrera, muchas gracias por acompañarnos hoy en esta segunda hora de Hoy por Hoy Melilla, por darnos pues sus declaraciones y sus valoraciones, ¿no? Como experto en la materia. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a vosotros y buenas tardes.